Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La visita de Bernabé, un apóstol de la Iglesia Madre de Jerusalén, que constata que en estas comunidades actúa la gracia de Dios, es un signo de unidad. Este ha sido uno de los desafíos de la Iglesia a lo largo de su historia. Cada vez que aparecen nuevos cristianos en otras culturas, con diversas costumbres y modos de relacionarse con Dios, para que lo distinto no termine en sectarismo y que la unidad no sea uniformidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar hoy nuestra Eucaristía, hoy en este martes 28 de abril, nos ponemos ante el Señor, nos reconocemos pecadores, faltos de su misericordia. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontraron, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sión. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos hoy con este capítulo 10 de San Juan, el versículo 22 al 30. El Padre y yo somos una sola cosa. Así termina nuestro Evangelio. Aquí está el caracú, queridos amigos. El Padre y yo somos una sola cosa. Que San Juan, principalmente en sus discursos, en su Evangelio, nos está presentando y nos está diciendo, principalmente, él está defendiendo, digamos, o presentando la figura de Jesús,
que Él es Dios y que Él es hombre, es decir, Dios que se ha encarnado. Upeañan de ya se llama hoy desde el capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Pero Upeanae, capítulo 1, ¿se acuerdan? Que viene toda la parte del prólogo cuando dice, en Arjé, en el principio, era la palabra, era Jesús, era el hombre, ¿verdad? O sea, era Dios, y Él era Dios, y la palabra era Dios. Bueno, en fin, todos estos elementos, queridos amigos, se vuelve a insistir continuamente, una y otra vez, para que nosotros nos demos cuenta que San Juan, o calcular, la uva veña came o lo que sea, no. Sino que el aupepe es que el Señor se ha encarnado, Dios se hizo hombre en medio de nosotros y por lo tanto lo que Él nos revela no es una revelación suya, no, sino que es la verdad de Dios. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Entonces ya voy a ya calcular mañana en dúa ya esa va peñan de yara porque es la revelación de Dios. Por eso, insiste, el Padre y yo somos una sola cosa. La ceja EAPM, AURUPM, Maba Peñan de Yara. Esa es la manifestación, ese es el conocimiento. La ñandella yapona con ángala jacob ponaceno en ayara japona la ñande sociedad ñande yaikuana eana Maba Peñan de Yara. ¿Se acuerdan que anteriormente estuvimos reflexionando, verdad? En la medida en que ñandella y Maba Peñan de Yara, en la medida en que ñandella ñepiamba y te llevas allá tu ube ñande Yara, ñembo ereje, upea ñandeña ñandemombareteta la yayapopona janguabe, una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad solidaria, una sociedad que se preocupa de los hermanos. Y eso, queridos amigos, buscar que no existan pobres, o buscar que no existan ignorantes, o buscar que la escuela cumpla con su función de escuela y que no sea un restaurante, y buscar que la política sea una política pero limpia verdaderamente a favor del pueblo y de la gente, y buscar que una iglesia, que un sacerdote, que un catequista que esté a favor de una formación verdaderamente, ¿verdad?, en el sentido espiritual y encontremos a Dios. Todo esto son elementos esenciales y fundamentales dentro de un caminar antropológico humano. Esta es la forma como Dios nos muestra, esta es la encarnación, este es el misterio, el instrumento que nos llevará a nuestra verdadera resurrección. Porque resurrección, resurrección, dice entonces felicidad, realización, planificación. Renguaje lleva, mola renguaje. Renguaje a tu objetivo. Renguaje, peñan de yara o moiva de cuella en tu chip. ¿Quién es el hombre? ¿Verdad? Es la pregunta esencial del Salmo 8 para que te acuerdes de él. El ser humano, que tú lo has creado, es decir, mapio señan de yara, el Padre y yo somos una sola cosa. Por lo tanto, si yo que fuera, es enduponante la CHAPM, es enduponar, eso es creer, adherirse y ponerse en el camino detrás del Señor. Por eso continúa. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de quién soy yo. O sea que yo no vengo aquí a hablarle cualquier cosa. Pero pero bien. Ella, pendula, ñandellara, y a la Jesús y a cue o lo que sea. Pero ustedes verdaderamente, queridos hermanos, si se ponen en este camino como ovejas, es decir, que van detrás de la búsqueda del Señor, entonces escuchan mi voz. Y en la medida en que nos escuchamos los unos a los otros, y bueno, ahí nos conocemos, yo los conozco, y ustedes me van a seguir. Es decir, los mandamientos, los preceptos, lo que yo les traigo, lo que yo les digo. Otra cosa, si ayúdame, incluso terminará en la cruz, queridos amigos, porque añeme en baitea lleva PM en guaná. Y eso les va a ayudar a ustedes también para no perecer. ¿Saben por qué? No vamos a perecer cuando nosotros imitamos y hacemos lo mismo, porque el que se entrega verdaderamente, queridos amigos, da frutos.
frutos de bondad, de generosidad, y multiplicamos los valores y los principios que el Señor nos regala. Y así, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia especialmente ya en esta cuarta semana, ¿verdad?, del tiempo de Pascua. Oye, Shamara, oye, Cuamara, Ñande Yagüero Guatámara, Beñande Yara, Ñande Abitebe, el Cristo resucitado, el ungido resucitado que nos da vida a todos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que la experiencia de la Pascua sirva para merecer la alegría del reino de Dios, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que enseñen los medios de celebrar con mayor profundidad el misterio pascual. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que sigan cooperando en el desarrollo de los pueblos más alejados. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que busquen vivir una vida de fe y expresen con las obras a favor de los demás. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga a nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu.
Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Murió, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y obtener así nuestra felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella,